En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos con lo que mostró la Virgen. Más adelante o alguna vez les voy a explicar esta visión, pero lleven en cuenta. Vamos a comenzar con el mensaje de nuestra Madre, ya que he visto que algunos quieren sacarme la cabeza. Me decía el Espíritu Santo, deja que te saquen, así la justicia del Padre vendrá más pronto. Pero vamos con los mensajes. Dice en el mensaje del 91, dice: queridos hijos, también hoy los invito a la oración. Satanás es fuerte y desea arrasar con mis planes de gozo y de paz. Os invito a una renunciación de 9 días a fin de que se cumpla todo lo que quería por medio de los secretos que comenzaron en Fátima puedan realizarse. Oremos para que se cumpla todo y se realice cabalmente, dice en el mensaje. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 91 que guardaba en mi corazón. Aquí vamos a centralizarnos en el secreto. Voy a comenzar con los que dicen que yo le golpeo a mi madre. Decía la Virgen, ellas están preparadas, lo que dicen, estoy hablando de las videntes, que ustedes pueden hacerlo, están preparadas. Ahora, yo he escuchado que la guerra que se hizo en Sarajevo justamente fue para eso, para sacarle los documentos a Mir, porque el pergamino, los secretos hacían mucho ruido en el infierno, en el mundo. Ahora, para que vean si es verdad, hicieron una guerra. Ahora, la videnta ya había explicado eso. El Señor hace poco me había dicho, un día la perderás, a Mir y a las videntas. Yo estoy preparado y pido al Señor esa gracia cuando pierda a mis seres más queridos, o decir en la Sagrada Escritura, Señor, solo soy hombre, pecador me concibió mi madre desde el seno, y tener la gracia de aceptar su voluntad, como la violación o la cárcel. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo les voy a ir, ya que decía la Virgen, lo que ellos quieren es hacer llover. Entonces, un día ya sabía que los policías iban a venir. El Señor ya me dijo, vendrán los policías. Vino uno y es el único que pudieron mover. Atiendan bien, dijo el Señor, ya pasó, aún no se ha ido. Como yo agarré, iba a hacer una llamada. Por eso ellos ya saben todo lo que tú vas a hacer.
ya pasó, pero se quedan los que aún son los visualizadores. Entonces ellos ya saben todo qué vas a hacer, qué vas a decir. Eh, porque he visto algo. Entonces, como decía, eh, yo creo que los que venden droga y se prostituyen y trabajan en las demás cosas no viven de esta manera. Y para los que dicen que hace mucho humo, miren ustedes la montaña por la mañana y el humo que la montaña misma está lanzando el humo que hay en toda la montaña es por el frío. Ahora, le pregunté a la Virgen, ¿quiénes son esos tan brujos que cuando viene ese viento diabólico? Que es la segunda vez que echa la Virgen y ya dicen, ya sabemos cómo echar. Me respondió la Virgen, es Biden. O sea que los brujos son. Cuando vienen esos grupos ya sabemos que hay que atajar a la Virgen, hay que rezar el rosario. Y me decía la Virgen, esa lluvia vas a atajar con el santo rosario. Y no hay nada que temer. Todo lo que nosotros vivimos es profecía. Como decía el Espíritu Santo, deja que te maten para que el Padre haga justicia y tenga un... Ahora, ¿cómo nosotros podemos en este tiempo que, como dice la Virgen, que los secretos que comenzaron en Fátima? La Virgen habló de 3 secretos en Fátima. Primer secreto, el infierno. El segundo secreto, la guerra. En tiempo de Pío no habrá otro en tiempo. La guerra. Y el tercer secreto, el falso papa, la falsa iglesia. Y tú vas a ver que este demonio vive del poder. No esperen ustedes que va a renunciar y no. Estos demonios viven del poder, no viven de... Es como decirle al demonio, deja de pecar. Ahora yo decía, la esposa misma. ¿Ustedes cómo van a ver la esposa de Bergoglio? Abortista, estéril, sin fruto. Y de adulterio no hables, porque él mismo es el que... su esposa es su iglesia imaginaria, la falsa iglesia. Ahora, la verdadera iglesia, como dice Jesucristo, será fiel a las palabras, a la doctrina, a las obras. Imagínate tú la esposa de Bergoglio, ¿cómo va a ser? Su pie en la cabeza en el pie. ¿Y cuántos tendrá? No va a ser su esposo, sino su... ¿Y quiénes van a ser sin hijos? ¿Y cómo va a haber alegría? Ahora nosotros en este séptimo encuentro, borraron ahora el séptimo, ya falta de este lunes 8, ya va a ser Navidad, tiempo de natividad, de nacimiento. Ahora vamos si por ahí sucede, Dios permite otras cosas, ustedes ya pueden hacer el 1 de enero la consagración, lo que están siguiendo la consagración. Ahora, hablar un poco sobre la oración, cómo yo mi vida oculta, digamos, cuáles son las oraciones que a mí me mantienen y en los que yo creo y que dan tanto fruto, como dice la Virgen. Primero, al comenzar, yo ya comienzo con el exorcismo. Levántate, Dios, y sean dispersados tus enemigos. Exorcismo. Luego sigo el rosario. Primero leo un mensaje de Nuestra Señora. Queridos hijos, mi hijo amado se ha donado mediante un rostro humano, porque los mensajes son los que tienen poder, los que vienen.
y 10 decenas, 10 Ave María. Segundo misterio, otro mensaje de la Virgen, y 10 hasta el rosario. Y todo el día el Santo Rosario. Y el último, eh, ahora estoy haciendo, porque he visto algo que estoy memorizando, porque no he visto que en ninguno ni en internet personas que conozcan y digan de su corazón los mensajes, porque siempre leen y la gente ya no quiere ni ver las hojas, solamente quiere escuchar y vivir y palpar. Entonces esa es la manera, tener en el corazón preparado, son nuestras armas verdaderas. Ahora, el último, comienzo con el exorcismo y termino con el exorcismo el día. Un tiempo después de ver el infierno visto por Oliva, casi 15 días no pude dormir. Y una persona me llamó y me dijo, consagra tu sueño. ¿Para qué consagrar al Inmaculado Corazón? Si hay personas que no pueden dormir al cerrar sus ojos, el demonio viene y consagra tu corazón. Luego vas a dormir como niños. Y para espantar un poco este espíritu de comunismo, como dice, me decía la Virgen, le estoy haciendo cosquillitas y no se ríe por una persona. La Virgen, Jesucristo mismo dice, alégrense cuando por causa mía no suceda estas cosas. Ahora, en consecuencia de las videntas, como decía, la guerra que comenzaron en Sarajevo, Mir ya había explicado esto, que solamente ella puede leer los secretos, que ya hizo una prueba, dio a otra persona, y como pareciera que era una oración, no, no podían, por ejemplo, porque solamente lo que Dios quiere que lean, van a leer esos secretos, los 10 secretos. Luego está, y me decía el Señor, un día la perderás. Entonces, eh, si es por la verdad, si por decirle la verdad, supongamos que nos volvemos enemigos, algo pasa que Dios permita. O lo que pasó ahora, después de esto van a decir, tiene el cheat, pero esto se llama locución interior. Dijo Jesús, aún están, me están viendo aún, que ya pasaron, pero tienen luego para saber cómo responder, qué hacer. Eso se llama locución, porque qué clase de chi saca el sol, hace tantos milagros. Ustedes mismos dicen, hace muchos milagros. Ahora ni frío hay. Yo 2 camperas el año pasado, 3, 4, y normalmente. Y falta una semana para que termine. Yo llegué en enero. Y ahora, ¿qué nosotros debemos hacer y podemos hacer? Lo que decía la Virgen, ellas están preparadas. La Virgen le preparó si ser mártir o dar testimonio en vida. Eso es confiar verdaderamente en el Padre. De eso decían los mensajes la Virgen. Mi hijo ha confiado en su voluntad. Ustedes no, como decía la Virgen, no te preocupes, lo he visto todo. ¿Y cómo nosotros debemos, para tener esa misma preparación que la Virgen da a las videntas, que es una preparación celestial? Ellas tienen esa preparación porque ellas ven a la Virgen, hablan con ella. Y la Virgen diariamente, en cada aparición, en cada mensaje, les va a ir preparando para este tiempo, porque son todos profecías
nosotros estamos pasando, he visto que van a volver, qué sé yo. Pero vamos primero con dice en el Salmo 139, Señor, tú me examinas y me conoces. Cuando yo me siento, tú lo sabes, Señor. Cuando yo me levanto, tú lo sabes, Señor. Tú examinas si camino o descanso. Todos mis senderos es allanado por ti. El Padre me decía, ahora entiendo perfectamente lo que me decía el Padre. La primera promesa que el Padre me dio fue, destroncaré, romperé en el miedo, en el medio. Los que te cierran el camino, la puerta, el portón, lo voy a partir en el medio. Y ahora recién yo entiendo por qué el Padre, por qué me hace. A mí nunca me cerraron ante el camino, ni me salieron, ni me amenazaron, y ahora yo entiendo claramente eso. O sea que es una antigua, eso es algo antiguo. Ahora dice el Padre, desde lejos tú conoces mi pensamiento. Antes de que la palabra venga en mi lengua, tú, Señor, ya la conoces. O sea que el Señor ya sabe lo que voy a decir. Es como un misterio que me supera o una altura que no puedo alcanzar. Y dice la Escritura, ¿a dónde huiré lejos de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Aunque suba en lo más alto del cielo, ahí estás tú. Aunque baje en el abismo y me acueste, ahí tú estás. Aunque vueles, dice, en las alas de la aurora, ahí estás. O me plante en el extremo del mar. Para los que están construyendo bajo el mar, vamos a escondernos de Dios. Dice Dios, aunque me plante allá en el extremo del mar, ciudad, dice Dios, ciudad entera, tu diestra y tu mano derecha me alcanza, dice. Si yo dijera a las tinieblas, porque yo decía, el único que no tiene solución es ser enemigo de Dios. Lo único después, ¿dónde yo voy a esconderme de la Virgen o del Padre? Si yo dijera a las tinieblas, cúbranme, o a la noche que se vuelva día, dice, ante ti la noche brilla como el día. Ya no sé más si con esto. Y dice, tú formaste mis órganos. Tú hiciste mis órganos. Me tejiste en el vientre de mi madre. Por eso te doy gracias por tus prodigios. Y todas tus obras son milagrosas. Tú conoces lo más profundo de mis árabes. En consecuencia, las videntes, estos no son de la tierra, ellos no son de esta tierra, esta vidente. Ellas vinieron para que el mundo a lo menos tenga más orden. Aquí se dice, dendengo la momba etereía a videnta, no son nada, solamente tú eres el que engrandece a las videntas. Ellas no son nada, dicen en su pensamiento. Pero una cosa, voy a ir bíblicamente.
¿quién habitará en tu monte? Dice la Escritura, el que engrandece a los que temen al Señor. En ese sentido, una cosa que tú seas tonto, ignorante y que con una bala o algo, no. Están las cosas inteligentes, inteligibles y las sabias. Mamá, ¿dónde están los que te perseguían? Ya están todos bajo tierra. Como decía, bueno, vamos a seguir nuestro... Que anda, estos no son de la tierra, está evidente. Yo, por conocimiento, por sabiduría, les digo. Y miren la palabra, lo que dice la Sagrada Escritura. Dice, tú conoces lo más profundo de mi ser. Cuando yo me formaba debajo en lo oculto, para ti nada es desconocido. Tu mirada contemplaba todas mis obras y ellas ya estaban inscritos en tu libro, en el libro de la vida. Y dice, qué profundas son tus proyectos, qué innumerables son tus obras. Si las contara, son más numerosas que las arenas del mar. Y si terminara con ella, dice, aún me quedas tú. Ojalá, oh Dios, mataras al malvado y apartaras de mí al sanguinario, porque hablan de ti con desdichas, con menosprecio, y te atacan sin motivo. No debo odiar a los que te odian, dice. No debo odiar a los que te persiguen con un odio perfecto. Yo los odio. Aquí hay que saber distinguir entre el odio y la justicia. Y el odio que es permitido por Dios, que es el pecado y el diablo. Examina mi interior, dice la Escritura. Mira si en mi conducta hay maldad. Prueba mi conducta, dice. Hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Pero 10 años de prueba, de conocimiento, ya creo que ya es hora, ya. Yo ya sé en qué tú estás y tú ya sabes en qué yo estoy. Como decía los que, bueno, guíame por la senda eterna, dice Salmo 139, 138. La palabra de Dios es la luz que alumbra el corazón e ilumina. Y ahí vence la fe. Pueden perder para el cielo. Aquí entra el martirio. Ahora, la oración que decía que vamos a hacer ese día es la oración que el Padre pidió. Oh Virgen mía, oh Madre mía, me consagro enteramente y voluntariamente a tu inmaculado corazón. Quiero ser como tú quieres que sea. Te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, ahora yo puedo decir mi garganta, mis órganos, en una palabra, todo mi ser. Ayúdame a amarte más y a tu Hijo Jesús. Y los que tengan miedo, es normalmente que se tengan miedo. Yo decía por el camino, si ellos utilizaran ese miedo y se convirtieran, dejaran de adulterar, dejaran de hacer el mal y hicieran el bien, construyendo, dando, educando, sacrificándose, siendo mártires. Si utilizara ese miedo, como decía, escuchen bien, la limosna borra una multitud de pecados. Que ser valiente
borra nuestros pecados. Una multitud de pecados. Cuando vas a hacer algo y si tienes miedo, bueno, Señor, te ofrezco este miedo y acuérdate de uno de tus pecados mayores y borra ese pecado ante ti. Borra de mi conciencia. Y hacer esa, eh, esa acción, buena acción para el Padre. Ofrecer tus hijos, tu trabajo, todo tu ser. Ahora la consagración tiene el poder para arrebatar las manos de la mano del diablo. Aquí a mí, yo soy el culpable de las guerras, de todo. Pero yo no voy a culpar por eso eh, a la Virgen, ni mucho menos al Padre. Hablar un poco también por el rezo del Santo Rosario. Hay una cita bíblica que dice en el Evangelio: una palabra tuya bastará para sanarme. Imagínense nosotros para liberarnos, cuántas palabras estamos diciendo. Hay un salmo que dice: al ir echando la semilla, iban llorando. Como aquí yo suelo contemplar a los que suben. No da gusto, o timbo pasia. Hay cosas, por ejemplo, estaba en un lugar y había una muchacha, una joven, y vino una persona y se puso como queriendo abusar de ella. Se dio la vuelta la joven y yo vi bien que de ella salió un soco y ¡pim! Hay cosas que salen de nosotros, pero que nosotros no vemos. Yo veo claramente esas cosas por clarividencia, pero he visto bien que entonces, si ustedes vieran en cada Ave María, porque aquí sube la gente, llorando suben en el Cristo. Y dice, entristecido, no da gusto, no quiero ir todo en vano, no tiene sentido, no tiene gracia, odio, no da gusto. Cuando la gente sube en el Cristo, va en el polvo. Y dice el Salmo, y cuando vuelven cantando. Si hiciéramos al revés, si subieran cantando con alegría, porque Jesús dice: alégrense cuando están haciendo un poco de penitencia, de oración. No todo es tristeza, hay momentos. Es como esto: ¿qué es lo que nos salva de ser un verdadero protestante? Y dice la Virgen es el que nos salva del protestantismo. Dice el Espíritu Santo, uno de los errores que llevó a Martín Lutero a ser protestante es que él leía la Sagrada Escritura y decía como él quería. No leía así como estaba escrito. Por ejemplo, yo no tengo la gracia de tener el original, pero los que tienen, es como Bergoglio. Aquí salí Bergoglio. Tú vas a ver la cruz de Bergoglio, como en la cruz vas a poner Cristo resucitado, qué sé yo. Hay un desorden. Hay un padre que he visto era español, comenzó bien, pero he visto que los masones lo desviaron y yo no sé si él se suicidó o lo mataron en un monte. Hay que saber un ejemplo nada más, esa verdad. Pero de que sí, lo sacaron de su campo. Es como pedirle: hazme una operación a corazón abierto. Y él viene: sí, no debemos ser ignorantes, y ¡boom!, mata al inocente. Pero eso son cosas para doctores. Y de eso es lo que nuestra madre y lo que Jesús nos quiere salvar, en lo que no corresponde. A mí no me corresponde y a ti mucho menos. Y los demonios que hacen te llevan en otro campo. ¿Para qué? Miren cómo terminaron.
cada uno en su lugar y en su momento. Ahora, el Santo Rosario tiene ese poder. Ahora decía que Bergoglio, la cruz de Caravaca, qué sé yo, eh, brujería total, todo es brujería, todo saca de su lugar. Hasta ahora no he encontrado, he buscado en todos los mensajes que la Virgen privatiza, que es privado, los mensajes cuando en consecuencia la palabra de Dios. Pero vamos con el rosario. Ahora, el rosario dice bien claro. Primero debemos saber que el primero que ha rezado el rosario fue el Padre. La Sagrada Escritura dice en Juan que el que dice la palabra de Dios, Dios mismo habla en ella. Voy a ponerte un ejemplo. Tienes un hijo, tú ven aquí, ve y dile a Julano, te estoy viendo. Y el niño va, ¿y quién es el que está hablando? El Padre. Porque el que me recibe a mí, recibe a quien me envió, dice Jesucristo. Y el Padre es mayor que yo. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Me decía la Virgen, que no mezclara, ahora entiendo por qué las videntes actúan de esa manera, con las otras apariciones, porque que no mezclara, que cada uno tiene su lugar y su momento. Lo único que me dijo es eso, ya sea de otras apariciones. Medjugorje es Medjugorje. El Santo Rosario tiene ese poder para atajar. Miren cómo ahora el viento está. No hay ni un viento. Por poco, si esta brujería, decía la Virgen, lo que ellos quieren hacer llover, eh, saldría el sol y estaríamos como más o menos en el verano. Pero hay brujos, satanistas de la nueva orden, que invocan al diablo. Y por eso viene la importancia del rosario. Comenzamos invocando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En tu nombre vengo, en tu nombre voy. Padre nuestro está en San Mateo. Jesús mismo nos enseña el Ave María. Todo lo que nosotros decimos está inscrito. Recuerden, hermanos, el que trajo la salvación fue el Santo Rosario. Ahí está Jesús. Ahí está nuestra Madre María. Ahí está el Padre nuestro, el Padre celestial. El poder, el arma más poderosa, dime tú, el arma más poderosa que nosotros los católicos tenemos es el Santo Rosario. Es como la espada, es como lo que quieras. Tiene ese poder, es como la bomba, como el que desarma las bombas, el que ataja los asaltos, el que hace el bien, el que da a luz al estéril. Las 1000 Ave Marías. ¿Cuántos santos si yo le dijera que hablara en consecuencia del Santo Rosario? Ustedes entenderían que cada Ave María es como baja un santo, sucede un milagro. ¿Rezarían más? Aquí les doy a ustedes el arma más poderosa. Bernal Emery dice que el fracaso del hombre es la reacción tardía. Si tú te levantaras y rezaras el rosario antes de ir a trabajar, haz la prueba. Un mes antes y un mes después. La diferencia que vas a ver, vas a llegar más temprano, todo se te va a abrir, todos van a hacer el bien. Porque el rosario se encargará que los ángeles se muevan, que el Padre vaya contigo. Y todo lo que suceda. Un día murió un rey, creo que era un rey
Y San Miguel vino a pesar sus pecados. Y eran muy pesados sus pecados. En un Ave María, como decía un santo, es mejor rezar bien un solo Ave María que cientos y miles mal rezados. ¿Cómo son los malos rezados? Vamos a hablar más adelante. Vino la Virgen y puso el rosario en la otra balanza. ¿Y qué pasó? El rosario tenía más peso de la salvación eh, para esa alma. La Virgen le dijo que le daba esta oportunidad. Entonces el rey se le dio una oportunidad, volvió, puso un rosario en su vientre y empezó, como los que tienen voto de castidad, de obediencia, votos, y empezó a predicar en todo su reinado. Rey quiere decir muchas cosas, que tiene poder, autoridad, sus palabras. Un rey que no utiliza su justicia, dice la escritura, es como un armario inservible, que no tiene poder, un armario. Si es tu reinado, si te llaman rey, deben hacer lo que tú dices, si no, no eres rey, eres presidente, qué sé yo, súbdito, esclavo. Pero el rey es el rey. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer? Decía la Virgen, en espera del rey de la paz. La Virgen llama a su hijo el rey de la paz. Ahora, con el rezo del Santo Rosario, ¿de dónde le viene tanta valentía? Del rosario, de la oración. Todos los días rezo el Santo Rosario. Luego tú tienes revelaciones, tienes visiones, locuciones, como dicen, de dónde. Voy a contar un poco nada más mi testimonio, ya que eh, entramos en tiempo de la Navidad. Ustedes deben saber que el primer amor de los niños son los padres, biológicos estamos hablando. Cuando mis padres decidieron separarse, mi madre me había dicho que fuera a vivir con mi padre. Y ahí yo perdí mi primer amor. El primer amor está dentro de la familia, no está en el noviazgo, que no. Papá y mamá son los dioses de los niños en el primer amor. Cuando yo fui a vivir con mi padre, me acuerdo que dormía con un 38 en el pecho porque tenía tanto miedo, aún no llegaba a mi conversión. Y eh, un día le dije a la Virgen, si en verdad existes, haz por mí algo. Estaba entre un camino, todos mis compañeros, me acuerdo que vendían droga, era otro asaltante, de todo había. Y estaba a un paso de tomar ese mal camino. Tenía arma, eh, tenía 14 años, me acuerdo cuando eso. Cuando yo acudí a la Virgen, me llamó un empresario ahí, porque sabían que me gustaba el fútbol. Y ahí empecé a caminar, se abrieron todas las puertas, la Virgen empezó a abrir todas las puertas hasta que el Padre eh, me ha hablado. Me acuerdo que desde que comencé, si me ve a un joven que aún no llegó a la conversión, yo rezaba el rosario todos los días.
en el colectivo, en todas partes yo rezaba. Un rosario mínimo rezaba por día. Esa devoción era ignorante, lo que quiera, pero ya rezaba el Santo Rosario por el camino al colegio, al entrenamiento. Todos los días rezaba el Santo Rosario, en mi ignorancia. Pero era el que me hacía encontrar casas, familias, las necesidades. El Santo Rosario tiene ese poder. Hasta que el Padre me había dicho, porque aquí en Medjugorje me habían dicho que iba a ser jugador de la selección. Pero como nunca antes, ahora, como dice la Virgen, más que nunca ahora, valoro lo que yo he decidido, que es seguirle al Padre en su reino, en su obra. Recuerden, hermanos, que estamos en la última prueba. ¿Qué es la última prueba? Llegará tiempo, dice Cristo, en que los matarán y dirán que me están sirviendo a mí. ¿Y qué clase de Dios es el que mata a su prójimo, a su creación, a su criatura? Aquí ustedes van a ver la gente, todo miedo le culpa a Rusia si alguien muere, me culpan a mí, o siempre lo inocente, o a lo inocente. Nunca culpan al COVID, a la vacuna, a la muerte, que ustedes mismos pidieron justicia al Padre. Porque el pensamiento del Padre no es el pensamiento del hombre. El Padre no actúa como el hombre. El Padre no habla como el hombre. Lo más importante para el Padre es el alma. No es lo que tú piensas, que es la materia. Y el Padre ve y conoce desde lejos quién es el verdadero culpable. Y para que se termine, o ustedes piensan que matándome a mí, o a una de las videntes, o a los profetas, esto, o deportándome, esto va a terminar, ¿no? Va a ser 7 veces, pero ustedes deberían de agradecer a Dios, de enviar a las videntes, a los profetas, de decirle, este es el problema y esto es lo que Dios, en vez de alegrarse de ya saber el problema contra el Padre, ustedes piensan, vamos a matarle. Yo les diría, como aquel demonio del Evangelio, bueno, ahora salió y va a volver, puede volver el COVID. Y la guerra, miren, hermanos y hermanas, que desde que llegué y antes que llegué yo ya había profetizado. Y si ustedes vieran, pero vamos a cuidar, porque dice la gente, dicen que va a mandar echar a todas las casas cuando yo tenga, se me dé poder Bergoglio. En primer lugar, nunca yo he dicho lo que aquí yo les leí. Está en el libro de mi Inmaculado Corazón de María, pero eso va a ser de los ángeles, ángeles. No que yo diga aquí, la Virgen, ustedes piensan en la vidente. El Padre, ustedes piensan en Rusia. Mi Padre es mayor que yo, dice Jesucristo. Si tanto le tienen miedo a Rusia, imagínense cómo será el Padre. Hay mayor. Mi Padre es más grande que yo, dice Jesús. Jesús siendo Dios dice eso. La única solución que no tiene es que seas enemigo del Padre del cielo. Porque todo lo que se mueve es movido por el Padre. Ya sea bueno o malo, lo que quiera y a quien quiera. Y tú quieres enseñarme a mí. Bueno, yo razono. Por favor, hermanos, no vengan aquí a... ¡Guau! No estoy loco, hermanos. Venga quien venga. Escucho bien, soy consciente. Tranquilo, ¿cuál es el problema? Hablemos. Ahora el Padre
dice, echarás fuego sobre ellos. Bueno, yo me quedo con el Padre. Si el Padre dice, lo va a hacer. Y fin. No hace falta que yo vaya y te grite, ¡guau! Y te apunte, ¿no? Perro que ladra, no muerde. Si el Padre dice, lo dice, y yo lo acepto, es su voluntad. Y si hay que morir todo para que el reino de Dios, para que Dios se alegre, que dejémosle que sea Dios. Psicópata, y no, ustedes no conocen a mi Padre, de qué es capaz y de lo que ya ha sufrido y ha trabajado. Ahora, decía yo que ustedes no conocen al Padre verdadero. Deberían de conocer. Ahora piensen en Bergoglio. ¿Quién es Bergoglio? Una criaturita, un santito. Ni en santito no llega. No les va a salvar. Yo veo sus corazones y no encuentro quien invoque a Dios verdaderamente cuando esté en problemas. Siempre invocan a fulano o sultano y son pequeñas criaturas delante del Padre. El hijo de ña Romelia, de ña Coquita, no sabemos quién es su padre. Sabemos quién mueve, quién envió. Pero ustedes no tienen miedo a quien deberían de temer. Y en el Salmo 139 dice claramente, cuando tú te acuestas, yo sé. Cuando tú te sientas, yo sé. Cuando tú caminas, yo sé. Antes de que yo ya sé para qué tú has nacido y para qué has venido aquí sobre la tierra. Todo está escrito en el libro de la vida. Pero 10 años, casi 5 años gritándome de Judas, 5 años Bergoglio gritando. Una vez le dijeron y hubo trato, hubo dinero, hubo terreno con los sacerdotes. Ya no tiene sentido lo que ustedes hacen. Todo el tiempo yo tengo que decirle a ustedes ya son grandes, ya saben para dónde van y a qué camino van. Ahora lo que me están viendo para copiar, qué es lo que digo, y es orgulloso, y es egoísta. Ustedes no entienden nada de lo que está pasando. Si ustedes no tienen compasión y piedad de los pobres, de los humildes, de los desamparados. Si ustedes vieran esa visión que yo tuve hace poco, vi un mundo de niños que aún no nacieron y que esperan que yo haga algo y tú hagas algo, por lo menos el aborto, para que las mujeres no aborten y reciban un salario mensualmente, a lo menos para que quieran tener niños. Protección, casa, mensual. ¿O para qué está entonces? ¿Para qué estás? Y el Padre dice, antes de que tú nacieras, ya te conocía y te consagré. Y Jesús dice, escuchen bien lo que dice el propio Jesucristo. Y Él dice bien en claro, un mandamiento nuevo les doy, que se amen, que se digan la verdad. En esto reconocerán. Si la raíz no es la verdad, en vano ustedes se esfuerzan. Para las personas que son engañados y engañadas, hay una multitud, vamos a traerle, vamos a hacer. Nadie no escucha mi palabra. Nadie no atiende a mi palabra. Nadie medita lo que dice. Lo que el Padre quiere es su casa y he hecho un pacto con el Padre. La solución no va a ser que la solución es el Padre, es Dios.
Sin Dios no podemos vivir ni habitar. En Él vivimos. Bueno, ahora ya decidieron, pero a lo menos ya saben por qué se les viene encima. Y sabemos que no, lo que el Padre hace. ¿Crees tú que el Padre necesita mover algo para hacer? ¿Le basta querer? Ahora, la consagración es un acto de amor, verdaderamente. No un... Y voy a terminar con esto para que no me odien tanto. Le había comentado este caso de eh, que esa persona que fue eh, detenido, se fue en la comisaría y taca, taca, decía. No terminé ese auto porque me preguntaron algo y eh, porque escuché algo, que Bergoglio está jugando a todos los policías, le llama policía, policía, luego viene con su pistolita y ahí viene un montón de lo que quiera van a hacer de ellos. El comisario comisario se dice, por algo es comisario. Iba escribiendo y le preguntaba a Julano, le dice, ¿de dónde dijo ahí Julano, ve? Y el otro le respondía, sí, pea, bandido. Le respondía así, más o menos escuché, le decía. Y iba escribiendo, Julano, le decía. Y cuando donde le empezaba a hablar nuevamente de él. Y estaban charlando. Hasta que al final le dijo el comisario, pea Shehina, le dijo. Así es el Padre, muchas veces no lo reconocemos, ni le conocemos en sus obras. No digo que solamente a mí. ¿Cuántos niños son? Como decía aquí, el frío se ataja porque hay niños de la calle, hay personas que sufren. Dios ve a ese Padre. Ya me entendieron. Por eso decía el comisario, 3 horas de Julano, hoy se mi bandidos o pama, porque ya sabía lo que ellos tramaban. Por algo es. Eh, y ahora me van a garrotear por eso, porque San Miguel también tiene sus hijos, tiene militar, tiene policía, tiene doctor, tiene... Ustedes sí, cuando vienen, alegría, aleluya, comida, pero ese trabajo feo que yo hago de salvar a los inocentes de ahí, ahora ya me está doliendo todo, el diablo está enojadísimo, porque lo que ellos quieren es que se les destruya a todos ellos. Y como me decía el padre Fray Slasco, eso sí, tuve una locución del padre Slasco aquí, que si la ONU se levanta en contra de Dios, van a perder a todos sus hijos. Yo no le pregunté, ¿y cómo, padre? ¿Qué va a hacer? No, lo único que escuché, si ellos se levantan en contra, ya saben. Fin, ya no sé yo. El padre dijo eso porque sabe lo que dice. Ahora yo debo preocuparme, no, la Virgen tiene poder. Es un sacerdote, es un santo que nació en el cielo. Yo no tengo nada en contra del verdadero Padre. Como dije, desde que llegué aquí, Bergoglio hace que me golpee con los policías o con los franciscanos. Y ninguno de los dos están fuera, como usted dice, están fuera de... La Virgen dijo, así como cuidan la parroquia, cuando esté toda la construcción, ellos son los que van a cuidar también la casa de Dios, del Padre. Ahora, ¿qué va a pasar? Esto es mío nada más, no es ni el Espíritu Santo. Mi idea era, por lo que entendí del Padre, hacer la casa del Padre por el pueblo.
Supongamos que quieren obligar la vacuna. Y el único que puede atajar la vacuna es el pueblo, porque es la raíz de todo. No nacemos de la Pachamama, ni la tierra es nuestra madre. Somos seres humanos, no somos animales, ni mucho menos vegetales, ni extraterrestres. Somos humanos. Que es el hombre, para que te acuerdes de él, lo hiciste un poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y todo le diste como herencia. Todo lo que existe, el hombre es el heredero. Ahora, si el pueblo hace, ni yo, ¿quién va a sacarle su propia casa? Ya se terminó más que viene a construir a los extranjeros y echémosle de aquí, matémosle. Fue ese pensamiento. Pero puede volver en todos los lugares que yo he ido a construir, quedó para el pueblo. Es el pueblo el que cuida, el que pinta, el que canta, el que es para el pueblo. Porque es el pueblo el que recibe la gracia de Dios. Ahora, me sacan, bueno, suerte con su obispo, con sus cardenales, con su chief, ánimo, fuerza. De mi parte, hasta aquí es. Fue lo que el Padre me dijo. Bueno, soy igual que los otros que vinieron, ya vinieron mucho y esto. No he encontrado nada, porque desde que llegué aquí, dijo Jesús, está sucio. A los figuretis que vienen para el Medifestival, a lo menos vengan 15, un mes, 3 meses antes con una herramienta y limpien. Y como decía eh, el Espíritu Santo mismo decía, que hay una cadena de hotel. Ellos mismos te hubieran cuidado, me dijo el Espíritu Santo, porque ellos son los primeros que el Padre cuando envía del mundo. Pero ahora ya no queremos porque tú mendigas. Nadie preguntó. El Padre debe ser como Él quiere que sea. Yo no puedo obligar nada al Padre. Yo le pregunté, ¿qué va a pasar cuando pase esto? Los voy a inundar. ¿Qué va a pasar cuando... Todo está lo que el demonio no quiere, dice, que está controlado verdaderamente por Dios y por María. El demonio sí que está verdaderamente controlado por Dios. No que aquí ponen audio, cámara y pasan 100 veces que dijo que no. Esa no es. Dios primero está en tu conciencia mismo y en tu corazón. No está fuera de ti. No está en... Dios está en ti mismo. El Dios que se esconde en ti, dice el profeta Isaías. El Dios escondido. Solamente tú debes escuchar. Pero yo ya he escuchado eso en mi corazón. Luego Dios envía a otro. ¿Y por qué no haces eso? Y porque tú no eres consciente de lo que Dios ya te estaba diciendo. Y se tiene que valer por otro. Bueno, yo ya sabía esto. Dios ya me había dicho, vas a perder a todos. Bueno, me preparo para Dios. Porque la verdad es Dios. Porque el único que nos puede salvar es la verdad. Pedimos hacer su voluntad. Dios está en ti mismo. No saben, dice Pablo, que son la casa de Dios. El templo y la casa, lo mismo. Donde Dios habita en ustedes. Donde mora Dios, la Santísima Trinidad. No sabes que no eres dueño de ti mismo. Que hay un Dios dentro tuyo. Por eso yo digo, el que me escucha a mí, me escucha a Dios. Ahora me agarra la policía, documento, pero aquí no dice Dios. Aquí dice tal nombre. Pero hay, teológicamente, Bergoglio, bueno, ese documento, ese nombre, en el 2019 fue asesinado en Polonia. Y ese que ahora ve en noviembre de 2023 fue asesinado en la cuarta estación de Medjugorje. Ahí ya terminó ese.
quien actúa ahora, quien habla ahora. Examina mis obras para ver si encuentran el mal, dice. ¿Cuándo comienza Dios? ¿Cuándo es Dios en el hombre? ¿Serán dioses? ¿Qué quiere decir Cristo eso? Cuando acepten la palabra de Dios, cuando digan lo que Dios dice y cuando hagan lo que Dios hace, serán otros Cristos sobre la faz de la tierra. Pero los ateos, no entienden, pero después el diablo eres Satanás, irás al infierno. Ahí sí, cuando necesitan, invocan al demonio y al infierno. Pero Cristo dice a aquel discípulo, ve a aquel pequeñito, cuando hicieron a uno, el que me ve a mí, ve al Padre, no está hablando de lo que estás viendo, de su carcasa, digamos, sino de sus obras, de sus palabras. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces todos vamos a ser Dios otro Cristo. Escucha bien, con esto ya termino. Un día los estudiosos, los que me persiguen, voy ante a la Virgen en el podro y hago el rosario y salen la gente. Y los que me persiguen dicen, pero estos son todos los vecinos ahí, no hay nada ahí. Y quedaron todos como tontos. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque lo que Dios le quiere hacer ver, que cada domingo en su parroquia, en su ciudad, ahí en su casa, en su vecino, están haciendo lo mismo que aquí, están haciendo ahí. No hay, la diferencia es la fe, que aquí se vive verdaderamente, la esperanza y el amor. Ahí cada domingo tu mamá se pinta, se pone, se va a misa, tu papá, tus vecinos, uno de los vecinos domingo de mañana va caminando bien perfumado, va a misa. Es lo que hacen aquí en el Criseba o en el Podro. Ahora, o una de tus esclavas o cocinera reza el rosario, es lo mismo. No, no cambia nada. Ahora, bueno, entonces, para no ser verdadero hipócrita. Hipócrita es que yo ya sé lo que, porque yo escuché en mi corazón, has salvado a toda Croacia. No entiendo yo por qué escuché eso. Alguna vez la Virgen o el Padre me dirá, porque has denunciado, yo dejo que Dios sea el Padre. Lo que a mí me importa y lo que más me importa es su voluntad. Si Él me pide que haga algo, es hacer lo más sencillo, la cosa más agradable. Y si hoy me toca la cruz, si hoy me matan a mí, tú ya estás preparado para hacer lo mismo. Porque no crean que, ¿por qué yo no mato por qué no mato a Bergoglio, a los masones? Porque tú le matas a ellos y van a pulular más, van a estar mucho más. O sea que no es la solución la muerte. Eso ya es lo último, le corresponde otra persona, dice Cristo refiriéndose a su Padre, se preocupa por hacer justicia. Que hay otra persona que se encarga de la justicia de Dios. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Rezar, ayunar, penitencia, oración, sacrificio. Cada sacrificio en el trabajo, en la cocina, en el altar, en la cama, en el armario, en todos los lugares. Imagínense la madre, su casa parece cancha de fútbol, su cocina parece cuando llegan los esposos, la tienda de su esposo parece un mecánico. Tiene todo un lugar y un momento. Entonces ahí llevar la presencia de nuestra madre por medio del Santo Rosario y la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.